Dígale a la persona que está a su lado, estoy alegre de que estás aquí el día de hoy. Oro que recibas mucha gracia, que recibas abundante gracia. Un erudito muy famoso, él dividió a los humanos en 5 categorías. Número 1, las dividió en su vida, en su seguridad. Número 3, en su afecto, en sociedad y en honor. Y en sus vidas personales. Dividió a los seres humanos en estas categorías. Y de estas categorías que todos los seres humanos necesitamos, lo más necesario que necesitamos los humanos para vivir es acerca de la vida. Entonces, el fundamento y lo más básico que los seres humanos necesitan es acerca de sus necesidades físicas. Es lo que necesitan para comer, lo que necesitan para vivir y cómo necesitan sostener sus vidas. Jesucristo también, Él no negó estas necesidades físicas. Y para la vida del hombre, Él sabía lo importante que era que ellos tuvieran estas cosas para poder sobrevivir. Y en Juan 6:5, que habla de los 5,000 que fueron alimentados, Jesús nos muestra lo importante que es nosotros podernos alimentar y el hecho que Dios hizo este milagro para alimentar a las 5,000 nos muestra que Jesús no ignoró lo importante que es el alimento para la humanidad. También si miramos a Juan 6 en adelante, podemos ver que las necesidades físicas no son la última meta para el hombre, no es lo último que el hombre necesita. Jesús hizo el milagro para alimentar a los 5,000, pero a través de ese milagro, ¿cómo fue que él cambió la gente después de haber sido alimentados? Después de haber sido alimentados esta comida, ¿usted cree que sus vidas cambiaron? Sus vidas no cambiaron. Después de haber sido alimentados, todavía estaban tristes, todavía estaban en desesperación y todavía se estaban quejando acerca de sus vidas. Entonces, esto nos muestra que ellos no entendían cuál era la última meta en sus vidas. ¿Y qué es lo que esto nos está enseñando? Nos está enseñando que si el hombre no cumple o no llena esas necesidades básicas, no puede ir hacia adelante. Jesús habla de lo que los humanos necesitan para poder vivir. Podemos ver la respuesta de sus discípulos después del milagro de Jesús. Vamos a Juan 6:16. Juan 6:16 dice: al anochecer descendieron... 66, perdón. Después de haber escuchado la palabra de Jesús, los discípulos escucharon esta palabra, dijeron: no, esta palabra es muy difícil, ¿quién va a poder escucharla? Es más, si miramos al verso 66, podemos ver, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de haber escuchado esa palabra, ellos dijeron: no, esta palabra es muy difícil. Y comenzaron a irse, a abandonar a Jesús. De hecho, recibir milagros y recibir comida, y luego los discípulos querían llegar como a ese punto de ser honrados, de recibir honor. Jesús dijo: la razón por la que ustedes vienen a mí es para poder llenar sus estómagos, para poder comer pan y llenar sus estómagos. En otras palabras, quiere decir que ellos venían a Jesús simplemente para quedar llenos, para poder estar llenos con comida. O sea que ellos iban a seguir a Jesús solo por su propia avaricia y para llenarse a ellos mismos. Y esa fue la clase de gente que abandonó a Jesús. Había un grupo que comenzó a seguir a Jesús, pero después de que uno o dos empezaron a irse, Jesús le dijo a los 12 discípulos, les hizo la siguiente pregunta: ¿quieren ustedes también irse?
¿quieren ustedes también irse? En otras palabras, quiere decir, ¿ustedes también quieren rendirse? ¿Quieren tirarlo todo? Si Jesús nos hiciera la pregunta hoy en día, ¿cuál fuera nuestra respuesta? Si Jesús nos dice, ¿quieren ustedes irse también? ¿Se irían ustedes también? ¿También se rendirían? Entonces, mis amados santos, mientras vivimos nuestras vidas, hay muchas cosas a las cuales tenemos que dejar, ya sea el olor, la autoridad, la sabiduría, el honor, el conocimiento y aún las cosas materiales. Hay que dejarlas. Y hasta los triunfos de este mundo las tenemos a lo mejor que dejar para seguir a Jesús. Y aún las cosas materiales que tenemos en este mundo. Pero cualquier situación venga a nosotros, la persona que nunca debemos de dejar es Jesucristo. A Jesucristo es al que nunca debemos de abandonar ni de dejar. Entonces Jesucristo, la razón por la cual no podemos dejar a Jesucristo, ¿por qué? Número uno, porque la gracia de la cruz de Cristo es tan grande que no la debemos de dejar. La gracia de la cruz de Cristo es tan grande que no la podemos dejar. ¿Qué es la gracia? Gracia es el amor de Dios para sus hijos amados, aunque no la merecen. El amor de Dios para sus hijos, aunque no la merecen. Esa es la gracia de recibir el amor de Dios, aunque no la merecemos. ¿Y cuál es la gracia de Jesús? Si miramos a Juan 1:16, si vamos a Juan 1:16, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Juan 1:16. ¿Qué quiere decir esto específicamente? Gracia es una gracia dada continuamente sin parar. Es una gracia que se da continuamente sin parar. La gracia que el Señor nos da es una gracia que no para, que nunca va a disminuir, que nunca va a acabar. La gracia que Jesús nos da es una gracia que siempre se nos da y aún en este momento se nos está siendo dada. No solamente eso, la gracia que Jesucristo nos da es la gracia que se nos va a ser dada desde ahora en adelante y mucho más. ¿Creen ustedes que Jesús es su gracia? Entonces, sin Jesucristo no hay forma de explicar nuestras vidas. De la gracia que hemos recibido de Jesucristo, ¿cuál es la gracia más grande que hemos recibido de Jesús? Es la salvación de la cruz del Calvario. Y la razón es porque nosotros hemos sido salvos de la muerte. Y el hecho que hemos venido a ser hijos de Dios es por el sacrificio de Jesús en la cruz. En otras palabras, Jesús en la cruz, Él rompió su carne, derramó su sangre para salvarnos. La escritura de hoy, 6:53. Vamos una vez más a Juan 6:53. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los creyentes de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, ellos fueron malentendidos, no eran por esta palabra. Esta palabra se cumplió a través de la comunión también, pero aún esta palabra es una palabra muy difícil de entender. ¿Cómo vamos a nosotros comer la carne de Jesús si nosotros no comemos seres humanos? Lo que esto significa es que no debemos de comer la carne de Jesús. No es que vamos a comer la carne de Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo, a no ser de que coman la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es lo que qué es lo que está diciendo Jesús? Él está hablando de la cruz, Él se está refiriendo a la cruz. El significado de esta palabra es que aquellos que creen en la cruz de Jesucristo,
Aquellos que reciben la cruz de Jesucristo van a recibir esa bendición de haber comido la carne y bebido la sangre de Jesús. Entonces, para poder salvarnos, Jesús llegó a la cruz, su piel fue rota y su sangre fue derramada. La razón por la cual nosotros fuimos salvos del pecado de la muerte y de la ley fue por la cruz. En 1 Corintios 4, el apóstol Pablo dijo: yo soy quien soy por la gracia de Dios. Yo soy quien soy por la gracia de Dios. He trabajado más duro que otros apóstoles y lo he hecho por la gracia de Dios. Todo ha sido posible por la gracia de Dios. Soy quien soy. No es porque yo sea un hombre grandioso, sino por la gracia de Dios. Esa fue la confesión del apóstol Pablo. Y es lo mismo con nosotros. El hecho que hemos nacido en esta tierra fue la gracia de Dios. El hecho que estamos vivos hasta ahora es la gracia de Dios. Dios nos ha dado una amorosa familia. Nos ha dado hijos. Y el hecho que tenemos un trabajo, un negocio, eso es todo la gracia de Dios. También el hecho que he sido salvo por la sangre de Cristo es la gracia de Dios. El hecho que tengo fe para venir a la iglesia y para servir en la iglesia es la gracia de Dios. Y por último, no podemos dejar a Jesús, que nos ha dado toda esta gracia. ¿Cuál es la razón por la cual no podemos dejar a Jesús? Porque esa gracia que Él nos ha dado es tan grandiosa y esa gracia está siendo proveída en este momento y hasta el día que entramos al cielo. Esa gracia seguirá cayendo sobre nosotros. Por eso necesitamos confesar que no podemos dejar a Jesús. Segundo, la segunda razón por la cual no podemos dejar a Jesús es porque Jesús tiene la palabra de vida. Jesús tiene la palabra de vida. Vamos al verso 67, Juan 6:67. Juan 6:67. 66-67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús les dijo, si ustedes no comen mi carne ni beben mi sangre, no tienen vida en ustedes mismos. Después de haber dicho esta palabra, muchos no entendían lo que él estaba diciendo y pensaron que esto era literal y pensaron que esto era muy raro lo que él les estaba diciendo. Entonces empezaron a dejar a Jesús. Y los 12 discípulos que estaban todavía con Jesús, Jesús les hizo la siguiente pregunta: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Pero Simón Pedro, que escuchó la pregunta, le dijo, aquí, vamos al verso 68, a ver lo que dijo Simón Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo respondió Pedro? Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. La respuesta de Simón Pedro es que Jesús tiene la palabra de vida eterna, entonces no lo podemos dejar, no lo podemos abandonar. Si miramos a la escritura de hoy, Jesús nos está enseñando cuáles son las cosas fundamentales que el ser humano necesita, y está hablando del mundo espiritual. En el verso 53 él dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando vivimos nuestras vidas, encontramos muchos problemas en nuestras vidas. Y aunque alcancemos algunas metas, ese gozo de alcanzar esa meta es un gozo temporal. Ese gozo es en el momento que alcanzamos esa meta. Pero después vamos a enfrentar otras preocupaciones en la vida, otros retos. Y esa pregunta sigue detrás de nosotros. ¿Qué va a venir después de esto? ¿Qué nos va a pasar después de haber pasado esto? Entonces la pregunta final que nosotros podemos de preguntar es, ¿qué nos espera? Nos espera la tumba. Y cuando pensamos en la tumba,
pensamos en que esta vida es una vida muy vana cuando pensamos en la tumba, porque por último vamos a llegar a una tumba, vamos a volvernos en polvo. Entonces, ¿cuál es el propósito de haber tenido triunfo? ¿Cuál es el propósito de haber vivido algo de triunfo o algo de felicidad comparada con la de otros? ¿Cuál es el punto de todo eso si por último vamos a terminar en una tumba? Al frente de la muerte y enfrente de ese polvo que es la muerte, el triunfo, el honor, la autoridad, la fama que tenemos o que hayamos obtenido con toda nuestra fuerza en esta tierra, podemos decir cuál es el punto de todo eso cuando estamos enfrentando la muerte. Entonces, esta pregunta de la vida es la pregunta más fundamental y más necesaria que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, y es la pregunta que Jesús nos quiere hacer. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Solamente a través de la palabra de Dios podemos obtener la vida eterna. Si miramos al verso 63, Jesús le dice a los 12, ¿ustedes se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de vida eterna se está refiriendo a la palabra de Dios que nos da vida. Eso es lo que está diciendo, es que la palabra de Dios nos da vida, porque en la palabra está la vida, en la palabra de Dios está la vida, la palabra de Dios contiene la vida. Vamos a Juan 6:63, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado, en esta palabra hay dos cosas, hay carne y hay vida. Y esta vida no se está refiriendo a la vida del hombre, sino a la vida de Dios. La vida del hombre es temporal porque está la muerte. Sin embargo, la vida de Dios es una vida eterna, porque para Dios no hay muerte, para Dios no existe la muerte. En la Biblia, la vida eterna es lo mismo que vida. La vida eterna es lo mismo que vida, porque la vida de Dios es vida eterna. Y la razón es porque en Dios no hay muerte. La vida de Dios es vida eterna. Nosotros decimos que la vida de Dios se llama vida eterna. La vida de Dios está contenida ¿dónde? La vida de Dios está dice, las palabras que yo os he hablado son vida, espíritu y son vida. Entonces en la palabra de Dios está la vida eterna. En Juan 5:25, Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que escuchen la voz de Dios, los que la escuchen vivirán, porque en la palabra de Dios hay vida. La palabra de Dios da vida al hombre. Que da vida eterna, lo que da vida eterna al hombre es la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El que ha traído esta vida eterna es Jesucristo. Entonces Pedro confiesa que él no puede vivir sin la palabra de Dios. Pedro dijo, cualquier situación que venga a mi vida, yo no puedo dejar a Jesús. Sea lo que sea que venga a mi vida, no puedo dejar a Jesús. Entonces, mis amados miembros de esta congregación, ¿cuál es la razón por la cual la gente viene a la iglesia? Para recuperar su salud. Otros vienen a la iglesia para recibir consuelo en su corazón. Porque vienen a la iglesia para recibir cosas materiales. Otros vienen a la iglesia porque están solos. Sin embargo, la razón más grande por la cual venimos a la iglesia, si hay una razón para venir a esta iglesia, es para recibir vida eterna. Y aún
nosotros escogemos una iglesia basándonos en la palabra que recibimos de esa iglesia. Muchas personas vienen a la iglesia porque dicen, no, esta iglesia está cerca de mi casa, por eso voy a ir. Otros van a algunas iglesias porque hay mucha gente, porque es una iglesia muy populada. Otros van a unas iglesias porque saben que conocen a alguien allí. Otros van a la iglesia porque es una iglesia famosa. Otros van a la iglesia porque dicen, oh, esa iglesia tiene un edificio muy lindo. Sin embargo, la razón más importante por la cual nosotros debemos seleccionar una iglesia es por la palabra que hay en esa iglesia. Porque ustedes seleccionaron la iglesia, porque por la palabra de Dios, para poder escuchar la palabra de vida eterna. Por eso es que debemos de escoger la iglesia. ¿Quién es el verdadero discípulo de Jesucristo? El que verdaderamente entiende la palabra de vida y el que se aferra a la palabra de vida y vive de acuerdo a esa palabra. Ese es el verdadero discípulo de Jesús, porque si usted no entiende la palabra de Dios, va a terminar yéndose de la iglesia. Si hay obstáculos y si hay pruebas que vienen a usted se va a ir de la iglesia. Pero los que han escuchado la palabra y la entienden, van a sobreponerse a todos los obstáculos y no van a dejar la iglesia, no se van a rendir. En Jesucristo hay vida eterna, hay salvación. En Jesucristo hay gozo. En Jesucristo hay verdadero consuelo y hay paz. En Jesucristo hay gozo. En Jesucristo hay alabanza. En Jesucristo hay canciones, hay cánticos. Si nosotros dejamos a Jesús, vamos a dejar el gozo más grande de nuestra vida. Vamos a dejar las canciones, las alabanzas. Vamos a dejar la gloria más grande. Vamos a dejar la vida eterna. Entonces, así dejemos todo en esta tierra, en este mundo. Tenemos que aferrarnos a Jesús y no dejar a Jesús. Tenemos que aferrarnos a Jesús y seguirle a Él. Porque Jesús es el tesoro más grande de esta tierra y tenemos que confesar que Él es el tesoro más grande y que Él es el camino a la vida eterna. Si Jesucristo les hace esta pregunta el día de hoy, ¿cuál sería su respuesta? Señor, tú tienes la palabra de vida eterna, ¿a dónde iremos? Señor, la palabra de vida eterna está en la iglesia, el árbol de la vida, ¿a dónde vamos a ir? Oro en el nombre de Jesús que esa sea su respuesta. Número 3, la razón por la cual no podemos dejar a Jesús. ¿Cuál fue la primera razón? Porque la gracia de Jesús es muy grande. La segunda razón es porque Él tiene la palabra de vida eterna. Y la tercera razón por la cual no debemos dejar a Jesús es porque Jesús no nos deja a nosotros. Jesús nunca nos ha dejado, nunca se ha rendido en nosotros, por eso nunca debemos de rendirnos a Él. No debemos de dejarlo. Si miramos a Lucas 13:1, dice que Él amó a los suyos, los amó hasta el final. Aún las personas que lo colgaron en la cruz, Él los amaba. La primera oración que Dios hizo en la cruz, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera oración que Dios hizo en la cruz? Fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús también dijo en Juan 6 que los que vienen al Padre vienen a mí. Todo lo que el Padre me da y todo lo que viene a mí, no lo voy a abandonar. Eso es lo que Juan 6:37 Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Dice, y no los echo fuera en Juan 6:37. Y si podemos creer en esta palabra, que Jesús no nos echa fuera, ¿cómo nosotros vamos a echar fuera a Jesús? Si Él no nos deja, ¿cómo lo vamos a dejar a Él? Los que vienen a Jesús y creen en Jesús y reciben a Jesús, aunque en este mundo no sean reconocidos, aunque no valgan nada para este mundo, Jesús no los va a echar fuera, Jesús no los va a desamparar, Jesús los va a sostener, Jesús los va a levantar.
Entonces no podemos abandonar, no podemos dejar a Jesús. Vamos a Romanos 8:35. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Esta es la confesión de Pablo. Romanos 8:35. Todos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir eso que hay algo que nos puede separar del amor de Cristo? No, no hay nada en esta tierra que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Nos separará la tribulación? No. ¿La angustia, la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? No, ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. Vamos al verso 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la conclusión. Esta es la conclusión. Que ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Los ángeles no nos pueden separar del amor de Cristo. Ni los que tengan autoridad en esta tierra nos pueden separar del amor de Cristo. ¿Cuál es la conclusión en verso 39? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier cosa creada en esta tierra, lo que sea, no nos puede separar del amor de Cristo. Podemos dejar cualquier cosa en esta tierra, sin embargo, no podemos dejar a Jesucristo. Porque Jesús no nos deja a nosotros, no importa qué tan difícil sea mi vida. Aunque mi vida esté en dolor, en lágrimas, puedo dejar lo que sea. Pero hay una persona a la cual no podemos dejar, y es Jesucristo, quien es el maestro, el dueño de la vida. Entonces Jesucristo es lo más precioso de esta tierra. Hay un cantante que trabajó con el pastor Billy Graham, y ese fue Jorge. Y él primero trabajaba como vendedor. Ese hombre trabajaba antes como vendedor. Y en NBC él tuvo la oportunidad de ir y cantar. En un canal de televisión tuvo la oportunidad de cantar. Y su voz comenzó a ser famosa alrededor de toda la nación. Y mucha gente comenzó a felicitarlo. Y un día él se convirtió en un hombre muy famoso. Y su vida, de un momento a otro, él comenzó a convertirse en una estrella de este mundo. George Beverly Shane se convirtió en una estrella. Sin embargo, aunque tenía mucha fama y mucha atención en el mundo, él no pudo con toda esa fama y comenzó a desesperarse. Y él comenzó a orar, y su mamá también oró por él. Y mientras que su madre oraba por él, aunque ella veía que su hijo era famoso, no veía que su hijo tuviera gozo, y ella escribió una nota y se la puso en su escritorio, y era un poema que se llamaba El Willow. Y cuando él leyó ese poema, él fue tocado en su corazón, y él comenzó a escribir una canción, y él comenzó a cantar y a decir: no hay otro más grande que Jesús, no puedo dejarlo a él. Puedo dejar todo en esta tierra, todas las cosas de esta tierra, pero no hay nada más grandioso que Jesús.
Y aunque él tiene como 90 y pico de años, en ese momento todavía está cantando al Señor. Y en Ámsterdam, cuando muchos pastores se reúnen, él canta esta alabanza tan preciosa. Y después de que él cantó esta canción para muchos pastores, y cuando él terminó de cantar esa canción, la gente se paró y empezó a aplaudir para él. Y en el corazón de toda esa gente había gozo y fueron tocados por esa alabanza tan hermosa. Y Jorge confesó lo siguiente, él dijo: prefiero tener a Jesús. Gracias a todos. Gracias por sus aplausos. Sin embargo, no cambiaría sus aplausos no cambió a Jesús por sus aplausos. Si Jesús les hiciera esta pregunta, la siguiente pregunta, ¿ustedes también se irían? Si Jesús les hiciera la pregunta que le hizo a los discípulos, ¿ustedes también se irían? Oro que ustedes digan lo siguiente: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias en este momento, en esta mañana. Te damos gracias por permitirnos escuchar esta palabra y por recibir esta palabra en fe. Podemos dejar todo en esta tierra, pero la única persona que no puedo dejar es a Jesucristo. Te damos muchas gracias por ayudarnos a entender esta palabra y tener fe en esta palabra, porque la gracia que Jesús nos ha dado es tan grande, porque como Él tiene palabra de vida eterna, y en cualquier situación Él no me deja, cualquier sea la situación Él no me deja. Entonces vamos a hacer esa confesión como la hizo Pedro, que no podemos dejarte, Señor, porque tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabra de la historia de la redención, a dónde vamos a ir, a dónde iremos. Y no solamente que esta sea la confesión de Pedro, sino que sea la confesión de todos nosotros. Y te lo pido en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén.